admirador. Pero es que es verdad que, digamos, las cosas que se traducen al inglés o al francés o qué sé yo, tratan de los temas que tienen que ver con los desaparecidos, nuestros dictadores, digamos, a los temas que interesan en Europa y en Estados Unidos de Latinoamérica son folclóricos, entre con miles de millones de comillas, ¿no? Entonces, sí, es una visión sin duda sesgada y corta. A mí me gustaría darte oportunidad para que nos enseñaras tu blog y pasar al siguiente tema, que es, habíamos quedado, el tema del periodismo digital. ¿Nos falta cuánto tiempo? Porque yo no estoy llevando, me subí aquí. 15, te falta 45 minutos. Ah, entonces tenemos suficiente O sea, llevas 45 minutos. me faltan 15. No te falta exactamente el mismo tiempo. Pero sí quiero abrir para preguntas y respuestas en algún momento, entonces, si les parece. El formato no da para pasar el… Escúchame, el formato da para que las preguntas y respuestas se hagan por internet. Ah, exactamente, eso es lo que… Eso es lo que… Aprovechar el mayor tiempo posible la compañía. Y alguien me las va a pasar en algún momento, las va a hacer en micrófono. No escuchamos. Okay. No escuchamos mi lenguaje. No escuchamos cuando el sistema de es para hacerlas por internet posteriormente. Okay. Para aprovechar el mayor tiempo posible de las mujeres aquí. Entonces seguimos, si te parece, con tu sitio. Tienen una presentación ahí. Sí, para solamente unas actualizar un poco. imágenes, sí, que queríamos. Sí. Esta es la última creación colectiva. Yo creo que más que cualquier cosa, yo he sido más bien creadora. A mí me encanta empezar cosas nuevas. Y muchas de las cosas que he hecho en los últimos años han sido tejer alianzas entre medios grandes o chiquitos y sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, para sacar adelante proyectos que son muy difíciles de sacar solamente en los medios. Esto, verdadabierta.com, es una alianza entre la revista Semana y una fundación colombiana que se llama Fundación Unidas para la Paz, y sacamos, pero es un medio de comunicación, es un medio independiente con su equipo periodístico, yo lo dirijo y yo lo diseñé, que se dedicó a aprovechar que Colombia tiene ahorita un proceso muy interesante de justicia transicional, es decir, se desmovilizaron, o por lo menos oficialmente se desmovilizaron 20.000, 30.000 paramilitares, entregaron muchos de ellos las armas y están confesando sus crímenes. 3.000 de ellos están yendo todos los días a la justicia a contar cómo desaparecieron la gente que desaparecieron, dónde están los cadáveres, cómo hicieron todas las masacres, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos pareció que necesitábamos profundizar en ese fenómeno y entender y recuperar esa memoria, porque los jefes de esos grupos paramilitares los extraditaron a Estados Unidos, y tiene que ver con lo que decía Leila, los medios nuestros tienden a ser sumamente livianos, pero les encantan los poderosos y solo sacan a los poderosos. Entonces cuando los poderosos, que eran los jefes, se fueron, el resto no importó y los miles de víctimas no importaron. Entonces nos metimos de lleno a hacer estas investigaciones de fondo, no solamente aprovechar que todas estas personas estaban confesando dónde los habían matado, por qué, cómo, cuándo, etcétera, sino también a tratar de entender cuáles eran sus conexiones con el poder local, con el poder nacional, cómo fue qué tuvo que ver lo uno con lo otro. Por ejemplo, cómo fue empresas mineras extranjeras que terminaron explotando carbón en terrenos robados a campesinos, o quiénes fueron esas empresas y cómo se dio ese. Entonces hicimos un gran ejercicio de periodismo de investigación, y esto es básicamente el resultado de ese trabajo. Hicimos estas cosas como investigativas y dándole una voz muy especial a las víctimas y a su trabajo y a los resistentes, a las personas que resistieron. Creo que puede ser interesante para México, para Guatemala, mirar este ejercicio, porque es una manera también de mostrar cómo resistieron y de qué manera se resistió el terror. Ustedes saben que el paramilitarismo era muy aliado con el narcotráfico, eran casi la misma cosa y con los mismos objetivos. Entonces creo que eso es interesante cómo se logró eso. Hoy en día en Colombia se han encontrado más de 3.000 personas desaparecidas, y ya hoy la cifra oficial de desaparecidos en Colombia subió, o sea, ya se tiene una claridad de que fueron por lo menos 45.000 los desaparecidos de la última década.
Entonces, y esto no tiene un soporte en papel, esto es el sitio y vive en la red. Vive solamente en la red, no, hemos hecho algunas cosas que nos han pedido para medios impresos, en algún momento donde todavía hay presencia muy fuerte del narcotráfico, como en esta zona, los Llanos Orientales, que todavía hay narcotraficantes muy grandes con mucho poder, los medios locales tenían, Verdad Abierta les ha significado una maravilla porque entonces lo imprimen, un periodista me decía, él imprimía y montó un negocio buenísimo, él imprimía Verdad Abierta y vendía las copias en Villavicencio y se vendía como pan caliente porque nadie publica eso allá, localmente eso es imposible de publicar, eso lo podemos publicar nosotros desde Bogotá, pero en la región publicas eso y te matan, entonces es una salida también para contarle lo que está pasando en zonas de Colombia que hoy en día están oscuras, que no hay información y donde están pasando cosas muy graves. ¿Y tienen una redacción, María Teresa? Tiene una redacción, tiene 3 periodistas de tiempo completo en Bogotá, yo que parte de mi tiempo se lo dedico a esto, tiene un periodista tiempo completo en Medellín, otro en Cali y uno medio tiempo en la costa y algunos freelance. Y este tema de las 2 plataformas, los 2 soportes, en esta cosa veo el diseño y hay circularidad, pero estamos viviendo las periodistas del siglo XX, en el siglo XXI, un cambio muy evidente en la plataforma que nos contiene o que nos potencia. ¿Por qué no platicamos un poco de esa revolución entre técnica, pero también cultural, y los números de cada país? A nosotros nos significa ya un 30% de la población que este es su modo de recibir noticias y de informarse. Pues, ¿qué pasa? Vamos a darle a Leila el espacio para que nos platique un poco qué pasa ahí en Argentina con este cambio entre la red virtual y la red física de comunicación. Sí, yo justamente iba a preguntarle a María Teresa, pero por ahí nos puedes contestar después. ¿Cuál es, el hecho en qué la condiciona, la beneficia o le da desventajas el hecho de existir solo en la red, digamos, ¿no? A ver, yo no tengo ningún número para decirte ahora seriamente de disminución de lectores de papel, etcétera, en la Argentina, por supuesto, como en todos lados, ha disminuido la tirada de los diarios. El periodismo que yo hago, que es esto que venía diciendo, que es el periodismo narrativo, la verdad es que nunca fue una obsesión de masas, ni en la Argentina ni en ningún lado he visto jamás gente corriendo al kiosco de la esquina, abalanzándose sobre la edición mensual de la revista Gato Pardo, cosa que me encantaría que sucediera, digamos, pero bueno, lamentablemente no sucede, con lo cual creo que en ese punto no sé si puedo decir que nos afecta muchísimo a los periodistas narrativos. Precisamente yo siento que las historias contadas desde el punto de vista del periodismo narrativo, que rápidamente es un tipo de periodismo que va un poco más a fondo, digamos, que es como, podría definirse como lo opuesto de la noticia, es como el último refugio del lector, quizás, que busca una historia más contada por un periodista que intenta entender, digamos, no solo tratando de contar lo que acaba de pasar sin demasiado análisis del asunto, ¿no? Yo lo que veo es que hay una discusión terrible sobre la plataforma, sobre el formato, y lo que no se está discutiendo es una cuestión de fondo que a mí me parece grave, y es el tema del contenido. O sea, ¿qué mundo les queremos contar a los lectores? Yo me eduqué leyendo diarios, además de leer libros, revistas, poesía, etcétera, etcétera. Digo, los diarios hay una responsabilidad social en hacer un periódico, creo yo. No es lo mismo hacer un periódico que fabricar refrigeradores. Hay una cantidad de vocaciones, de pasiones que son distintas. No digo que el señor dueño de una empresa de refrigeradores no tenga pasión por hacer eso. Digo que es distinto, hay una responsabilidad social distinta. Uno trabaja con materia sensible, trabaja con materia humana. Entonces digo, me parece que los periodistas seguimos teniendo una obligación social de estar llevándole al lector un mundo determinado. Me parece que con tanta revolución digital estamos perdiendo de vista, obligados por la presión de ir cada vez más rápido y cada vez más desesperadamente y llegar cada vez primero y ver a ver quién tuitea primero y ver a ver quién sube primero.
Estamos perdiendo de vista que los periodistas somos personas que tratan de llevarle a un lector un mundo que el lector no puede ver con sus ojos porque no tiene acceso, porque no está ahí, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el tema del contenido es una discusión que no se está haciendo en este momento. Yo tengo muy buenos amigos periodistas trabajando en grandes periódicos que están apostando muchísimo a lo digital y muchos de ellos están bastante desesperados por esta circunstancia, porque son tipos completamente tecnológicos, o sea, son gente que tiene Facebook, Twitter, que maneja perfectamente un iPad, que sabe subir fotos, pero en el fondo de lo que se quejan es de qué mundo le estamos contando a la gente. O sea, van como pollos sin cabeza atrás de una noticia y la idea es saber si le ganamos a este periódico, digamos. Y me parece que esa ferocidad va a tener se va a estrellar contra la falta absoluta de calidad. ¿Tú compartes ese punto de vista? Parcialmente sí, porque sí creo que es un problema y es como lo están entendiendo el Internet hoy en día los editores, es esta carrera loca de cuántos usuarios únicos y cuántas visitas, y hoy tengo 1 millón y 1,5 millones y etcétera. Yo fui, digamos, directora de semana.com y lo sufrí 2 años, casi me da úlcera ahí. Pero yo creo, Leila, siendo muy optimista, porque yo tiendo a ser demasiado optimista, pero yo creo que hay 2 conceptos que cambian y que son la verdadera revolución de Internet y que son maravillosos ambos. Uno es que tú ya no eres el periodista que está acá arriba y le informa a la gente, sino que es una comunicación de ida y vuelta. Y en ese sentido te contesto lo que me preguntabas de mi sitio, ¿cómo nos hemos beneficiado hasta en la red? Claro, nosotros hemos hecho alianzas con radios, con todo, porque nos interesa llegarle también a las víctimas, y las víctimas finalmente no están conectadas a Internet todavía. Pero lo que sí ha hecho es que nos están participando la gente, entonces tuvieras la cantidad de información que nos está dando la gente ahí en ese sitio. Entonces publicamos las masacres después de una reconstrucción periodística de no sé qué zona, qué masacres hubo, y 5 personas nos ponen, no pusieron la masacre tal, no hicieron tal cosa, les faltó tal otra, y nos empujan a ir a investigar más. Entonces me parece que el ida y vuelta, la construcción de sentido ya no se hace solamente desde yo periodista y muchas veces desde la soberbia, que tú y yo conocemos muchos que se sientan iluminados, ¿no? Y yo creo que nos obliga a ser más sencillos y a pensar en que tenemos que construir entre tú, lector, y yo. Y eso hay que aprovecharlo mucho, mucho más de lo que se está aprovechando, menos la carrera y más ese diálogo con la gente, ¿no? Ya, ahora, el que termina haciendo el trabajo es siempre el periodista. O sea, a mí esto me parece perfecto lo que decís vos, porque antes existía estos mensajes más espontáneos, eran las cartas de lectores de los periódicos. Sí, o sea, ahora el equivalente, digo, la diferencia es que es mucho más rápido, es mucho más directo, etcétera. Ahora, estamos también como en el reinado del opine usted por favor, digamos, esta cosa demagógica de que cualquier tipo puede poner ¿no? O sea, yo lo que pienso es en la información dura, digamos. Ya. Y se están inventando unos sistemas, por ejemplo, el sistema de radio pública de los Estados Unidos se inventó un sistema en donde le pidió a expertos de todo Estados Unidos, creo que son como 100,000 ya los que se han inscrito, a que se inscriban para ser fuente. Y entonces la gente puede en caliente consultarlos, conversar con ellos, cualquier experto de cualquier tema. Si nosotros lo hiciéramos en América Latina, imagínate la riqueza. Sería buenísimo, ¿no? Hay otra vez una palabra ahí que en inglés se llama crowdsourcing. Sí, la famosa. Y en español no la tenemos todavía tan explorada, pero efectivamente el tener una base de datos y abrir a que alguien te corrija la historia o te enriquezca la historia o te angule la historia, empieza a ser lo mejor del Y hay otro concepto que me parece que es clave en ese desespero. Yo no es que tengan las respuestas, pero es como mi propia búsqueda, porque a mí me preocupa mucho lo que dice Leila. El buen relato periodístico no tiene todavía un parangón en Internet. O sea, el buen relato periodístico, lo que hace Leila, lo que hace mucha gente que escribe rico, que se sienta uno a leerse un gran artículo que le